Muy buenos días, les saludo a todos ustedes con esta porción de la Biblia que dice San Juan capítulo 3, versos 16 y 17, así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Con esta porción de la Biblia les saludamos a todos ustedes en esta mañana. Queremos invitarles a hacer una oración, rogándole a nuestro Dios que nos bendiga a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites el poder acercarnos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te pedimos que en este día nos bendigas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Además, Señor, tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, Señor, te lo estamos rogando en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles a leer la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo número 2 y en sus versos del 1 al 5. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Con esta porción de la Biblia queremos iniciar nuestro tema de esta mañana, que se titula Carta a los Efesios. Y aunque no vamos a ver toda esta carta, sin embargo queremos decir que la carta a los Efesios, su autor es el apóstol Pablo, que consta de 6 capítulos, pero solamente vamos a considerar pues de una manera particular el capítulo número 2 que hemos leído en sus versos del 1 al 5. Esta carta a los Efesios es una carta maravillosa, doctrinal, y podemos ver a través de esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver en este día la verdad bíblica. La Biblia nos enseña que la iglesia debe llegar a un pleno conocimiento del Hijo de Dios. La verdad bíblica aplicada. Solo cimentados en la palabra de Dios podremos llegar a la madurez necesaria que se requiere para alcanzar la unidad de la fe. Entonces vemos a través de esta carta a los Efesios que se necesita estar cimentados en la palabra de Dios para alcanzar madurez. Y como decía, el autor es el apóstol Pablo. Sabemos que toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, ¿verdad? Pero hubo escritores, y en este caso es el apóstol Pablo que escribió la carta a los Efesios. En este capítulo número 2 podemos ver a través de este capítulo que es un regreso de la muerte. ¿Por qué? Vamos a hablar acerca de esto en esta mañana.
Nos habla de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente estábamos muertos, sino también dice que estábamos en delitos y pecados. La palabra delito en griego es paratoma, que significa caerse por el camino o cometer una ofensa. Esta palabra sugiere desviarse de la verdad y de la rectitud. Entonces el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esto significa que habíamos errado el blanco. La consecuencia natural de caerse por el camino o errar es muerte. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Cuando un hombre, ¿verdad?, decide hacer algo especial, pues de manera general comienza con los mejores materiales. Por ejemplo, la arcilla más pura, el mármol más fino, la madera más escogida. Pero Dios, según este capítulo que hemos leído, va al basurero y selecciona materiales que no sirven para nada. Él comienza con gente que está muerta, ¿verdad?, que está muerta realmente. Si decíamos que hay personas que generalmente empiezan con materiales, pues, ¿verdad?, de calidad. Sin embargo, el Señor comienza a hacer una obra con aquel que estaba muerto, con aquel que no tenía vida. Es increíble que el Señor haya hecho esto con nosotros. Hoy la ciencia moderna, la medicina moderna, puede hacer con un paciente grandes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los doctores pueden rehacer caras desfiguradas, trasplantar riñones, implantar lentes, siempre y cuando el paciente esté vivo. Pero una vez que la persona está muerta, ya los doctores no pueden hacer nada más, ¿verdad? Sí, los médicos hacen grandes cosas, grandes maravillas, pero con la gente que está viva. Pero Dios ha hecho grandes cosas con aquellos que le hemos conocido. Él ha hecho grandes cosas con los que estábamos muertos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, en delitos y pecados. Antes de que conociéramos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ni siquiera estábamos interesados en estas cosas, ¿verdad? No nos interesaba, no nos mostraba ningún interés, ¿verdad?, de hablar de esto. Caminamos según la corriente de este mundo. Y dice la palabra de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así estábamos. Estábamos perdidos, errados, alejados de Dios, viviendo en nuestra condición humana, pecadora. Mas, sin embargo, vemos que Dios inició en nosotros una grande obra. Nuestra condición pasada era pero tan lamentable, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos. Él inició una obra con personas que estábamos muertas, que nadie daba un centavo por nosotros, que no merecíamos absolutamente nada. Pero Dios en su grande amor, en su grande misericordia, quizás hoy, por ejemplo, 14 de febrero, hoy celebran muchos el Día del Amor y la Amistad, pero quiero decirles que
El amor más grande es el amor de Dios. Porque cuando nosotros, los seres humanos, estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos en un basurero, de ahí nos sacó el Señor, ¿verdad? Y recuerdo las palabras de un gran siervo de Dios, el hermano Enrique Álvarez Palacios, cuando él estaba preso en el reclusorio norte y que en ese lugar no había un templo, un lugar donde congregarse para alabar a Dios, y el director del penal le dijo al hermano: escoge, ¿verdad?, el lugar que tú quieras y ahí puedes iniciar un templo. El hermano empezó a caminar por todo el reclusorio norte en esos espacios y encontró un lugar abajo de un puente, un lugar totalmente inmundo, sucio, había ratas, había de todo, ¿verdad? Pero Dios en ese momento le dijo al hermano Enrique: este es el lugar donde vas a edificar casa a Jehová. Y el hermano le dijo al Señor: Señor, esto está inmundo, está sucio. Y el Señor le dijo: pero de ahí te saqué a ti, ¿verdad? De ahí, de ese basurero, de toda esa inmundicia, de ahí yo te saqué. Y realmente eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios inició una obra con personas que estábamos muertas espiritualmente. Era una condición lamentable. Nadie daba nada por nosotros. Muchos quizás nos decían: no vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo. Pero Dios, en su grande misericordia, nos cambió, nos dio una vida nueva. Eso es lo que Dios hace. Por eso quizás ahora el mundo celebra el 14 de febrero, pero quiero decirles que el amor tan grande es el amor de Dios, ¿verdad? Es un amor inagotable, eterno, inmenso, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Y dice en la palabra de Dios que Dios nos rescató. Ahí en Efesios capítulo 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Dios, que es rico en misericordia. Dice: por su gran amor. Porque ese es el grande amor de Dios. El amor perfecto de Dios. Éramos pecadores, esclavos del pecado, pero dice Pablo, ¿verdad? Estamos en un basurero realmente. Estamos en una condición lamentable, sin ninguna oportunidad. Mas, sin embargo, dice este pasaje: pero Dios, ¿verdad? Pero Dios, lo recalca el apóstol Pablo, pero Dios, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Y por su gran amor, Él nos levantó, Él nos rescató, Él nos dio salvación. No nos dejó en esa condición. Dios tuvo misericordia de nosotros, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado nos hace vivir una vida lamentable, pero el Señor de ahí nos rescató, de ahí nos salvó y nos dio vida, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios en nosotros. Nuestros delitos y pecados nos llevaron precisamente a la muerte, a la separación de la presencia de Dios, a esa muerte espiritual.
pero el Señor nos rescató con su grande amor, con su Hijo Jesucristo. Dios con su amor y con su gracia nos dio vida. Cuando estábamos muertos, nos levantó de la muerte. La deuda fue cancelada. La multa fue pagada. El Señor Jesucristo hizo todo esto. El poder de la muerte fue conquistado por nuestro Señor Jesucristo y nos dio vida. Y esta vida es una vida eterna. Una vida gloriosa. Por eso es que en esta mañana, en este día, que para muchos es un día de amor y amistad, quiero decirte que el único que en verdad nos ha amado ha sido el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra, nació como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Porque Él no fue engendrado por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Pero cuando Él, ¿verdad?, inicia su ministerio y empieza a predicar la palabra, llega el momento en que Él da su vida en la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros, para que ahora nosotros podamos tener una vida nueva, una vida totalmente transformada por el poder de nuestro Dios. De ahí que el apóstol Pablo en otra de sus cartas dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y así como un día el Señor le dijo al hermano Enrique: de ese lugar tan inmundo yo te saqué de ahí, así hoy podemos decir que Dios nos ha sacado de esa vida pasada, de esa vida antigua, de eso que éramos nosotros, de estar muertos espiritualmente, pero que el Señor nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo ahora sus hijos, porque dice su palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado una vida nueva. Esa vida nueva está en Jesucristo. Hoy tú tienes la oportunidad de recibirlo como tu Salvador. No hay otro ser más maravilloso que el Señor Jesucristo, el que te ama, el que espera por ti, el que te perdona todos tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida. Es el Señor Jesucristo. Ahora debemos entender que esta vida nueva, esta vida cristiana, es como un proceso, ¿verdad? Dice aún el libro de Proverbios que la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso de renovación continua. No que ya seamos perfectos, no lo somos, pero es un proceso. Estamos todos los días, nuestra vida está siendo renovada por Dios, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Hoy en este día, yo te invito para que tú puedas tomar una decisión y en verdad tener una vida nueva. La vida en Cristo Jesús. Y te voy a leer nuevamente este pasaje que leía yo al principio. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? Que hoy en este día puedas decir como el apóstol Pablo, que estabas muerto, pero ahora estás vivo. Él nos dio vida, ¿verdad? Nos dio vida, una vida eterna, una vida maravillosa con Cristo Jesús. Y en Cristo lo podemos tener todo. Solamente invítalo a que entre en tu corazón. Dice su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En esta mañana yo te invito a que tengas esa vida eterna que solamente Jesucristo puede dar. Y te voy a invitar para que hagamos una oración rogándole a nuestro Dios, ¿verdad? Y dándole gracias sobre todo por lo que Él nos ha dado. Porque Él nos sacó de la basura, nos rescató con su mano poderosa. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Qué maravilloso es saber, Señor, que tú nos has salvado, nos has rescatado a través de tu Hijo Jesucristo. Que tú nos diste una vida totalmente nueva, Señor. Y que en Cristo Jesús ahora somos más que vencedores. Te ruego, Señor, por todas las personas que nos ven. Te rogamos por ellos, Señor. Si alguno se encuentra angustiado, enfermo, con alguna necesidad, Señor, hoy tú llega a él. Cambia su vida, Señor. Transforma su vida con tu poder. Tú lo has hecho, Señor, a través de todos estos años. Tú has cambiado muchas vidas, Señor. Y lo puedes seguir haciendo porque tu poder es inagotable. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos rescatado, por habernos dado vida nueva. Te rogamos por nuestras familias, Padre Celestial, que tú las bendigas. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a nuestros hermanos de la congregación. Bendice a nuestros amigos, nuestros vecinos, a nuestros conocidos, Señor. Bendícelos en grande manera. Te damos gracias, te pedimos por aquel que está enfermo, que tú lo levantes, Señor, que tú lo sanes. Porque también, Señor Jesucristo, la salvación incluye la sanidad de nuestros cuerpos mortales. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Dios eterno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Ahora te voy a invitar para que leamos el Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. Desde aquí yo te envío un gran abrazo y te deseo un día maravilloso, ¿verdad? El día del amor y la amistad. Que Dios te bendiga, que el amor de Dios esté en tu vida. Hasta luego, la paz de Dios.